¿Cómo están? Estamos en esta mesa redonda que va a tratar el tema sobre aportes del registro y la simplificación administrativa para el desarrollo empresarial. Quiero agradecer a las personas que nos acompañan en este conversatorio, al doctor Jorge Zapata, a Orlando Viñolo y a la doctora Elena Vázquez. Agradecerle a los que están aquí presentes con nosotros, agradecerles a las casi 1000 personas que nos están acompañando a través de nuestra plataforma. Antes de dar inicio al rol de preguntas, permítaseme por favor dar algunas cifras que me parece que son importantes para poner en contexto esta importancia de la mesa redonda. Miren, el año pasado el registro ha realizado 26.750.000 atenciones. De esos 26.750.000 atenciones, aproximadamente 21.942.498, la cifra exacta, corresponden a publicidad atendida. Y 4.806.593 son los títulos que se han presentado al registro. Ese es el volumen de información, de data que trabajan y elaboran día a día los servidores de la institución. Este es un tema importante porque estas cifras ya nos dicen de la importancia del servicio que brindamos y de la importancia en la seguridad jurídica de la que se ha venido hablando desde hace un momento. ¿Cuáles son las cifras, también para ir avanzando, dentro de este periodo? A la fecha, el registro ha realizado o ha brindado 8.980.832 atenciones. De ellas, aproximadamente, el número es de 665.602 atenciones, corresponden a títulos, y 7.315.230 de esas atenciones corresponden a publicidad. Si estas cifras siguen así como están, y espero que sí, obviamente, porque como ustedes saben, el registro es un termómetro de la economía y nosotros esperamos, obviamente, que esas cifras y las cifras macroeconómicas se expresen en estas atenciones, todo hace presumir que el registro va a tener a fin de año un crecimiento de poco más 200.000 o 300.000 atenciones. Eso es algo importante. Quiero seguir con las cifras porque me parece importante, repito, mostrar esa información. Como ustedes saben, desde el año pasado tenemos un servicio gratuito que se denomina Conoce Aquí. Ese servicio permitía hasta ayer que por 3 veces las personas puedan acceder a la publicidad integral de todas las partidas de todos los registros jurídicos, salvo restricciones normativas, obviamente, de aquellos actos y contratos que por mandato normativo el registro no puede difundir. Y digo esto que hasta ayer porque a partir de hoy ya pueden ser 5 las visualizaciones que se pueden realizar. ¿Qué ha resultado de este servicio que se comenzó a brindar a partir del 24 de abril del año 23? A la fecha se han realizado 11.768.815 visualizaciones, que significa de que se han revisado, por así decirlo, en números, 11.768.000 partidas registrales de todos los registros jurídicos. Este servicio, que antes las personas tenían que pagar por él, ahora se ofrece gratuitamente. El visor de la base gráfica, que ustedes también conocen, que siempre hemos advertido de que es una información registral, que es una información que es importante para los procesos de saneamiento, estudio de títulos, ha recibido desde su creación 3.188.217 visualizaciones, que han significado de que 429.000 personas accedan a este visor gratuitamente. Estas son las cifras que ponemos a consideración de ustedes a efectos de que puedan ustedes apreciar la importancia que tiene el registro. Se ha hablado de la seguridad jurídica y qué duda cabe de que la función del registro es publicitar aquellos actos y contratos que se inscriben en el registro. Y esta publicidad, que en algunos casos se hace en forma gratuita y masiva, obviamente es un elemento importante para el desarrollo y la realización de las inversiones y el desarrollo económico del país. Y justamente ese es el eje de esta mesa. Digamos, el registro es un actor fundamental
del desarrollo económico a través de la seguridad jurídica que brinda sus actos y contratos que se inscriben en él. Y esto también, y eso es sabido por los que trabajamos en la institución, esto tiene un impacto enorme en la disminución de los costos de formalización y en los llamados costos de transacción. Un registro que da difusión a sus actos y contratos y no cobra por ello, obviamente reduce los costos de formalización y reduce los costos de transacción. Y en cualquier escenario, sea este escenario me estoy refiriendo a un escenario macroeconómico, siempre el registro va a ser un actor esencial. Imaginémonos en un estado que escoja un X o Z modelo económico. Dentro de esos escenarios y modelos económicos, siempre la información que brinda el registro va a ser un elemento esencial para la toma de decisiones. Es por esa razón que nosotros reafirmamos con actividades como esta la importancia que tiene el registro para el desarrollo económico y social del país. Y las cifras desde la creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos hablan justamente de la gran importancia que tenemos como trabajadores y como servidores públicos de esta institución. No me explayo más en este tema y quiero ya poner en contexto las preguntas, la metodología. Quiero comentarles a los señores a los señores integrantes de la mesa, es de que tienen 15 minutos, por favor, para que ustedes nos den sus comentarios. Las preguntas son referenciales. Obviamente, si ustedes tienen a bien extenderse en sus respuestas o en tocar otros temas que ustedes consideren, van a ser bienvenidos, sea esos temas que tengan propuestas para mejorar, van a ser mucho más bienvenidos. Quiero iniciar preguntándole a Jorge Zapata, presidente de la CONFIED, ¿cuál considera usted que de todos los cambios que se han realizado en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, cuál de ellos ha favorecido más el desarrollo empresarial en la última década? Buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad, cuando mi amigo Armando Subauste me invitó a este panel, yo le dije, mira, yo sé tanto de derecho registral como de física cuántica, más o menos. Entonces él me dijo, pero ¿no consideras que registros públicos, los títulos, la publicidad registral es importante para los negocios? Le digo, por supuesto que sí. Pues entonces, entonces aquí me tienen. Y sí, efectivamente, consideramos que es fundamental tener registros públicos ordenados, amplios, la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de publicidad. Si no hubieran unos registros públicos modernos que registren todas las operaciones que se hacen, prediales, empresariales, etcétera, la verdad que el Perú no podría avanzar como cualquier otro país, ¿no? De hecho, todos los que vamos a comprar un predio para hacer un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, vamos a leer los títulos. Y sin eso, sin leer los títulos, nadie compra un predio para un desarrollo inmobiliario. Es decir, si no hay títulos, no existiría la industria inmobiliaria, ¿no? Lo mismo sucede cuando las personas compran su casa, su departamento, también van a ver si la empresa es formal, si está registrada, quiénes son sus accionistas y todo ese tipo de información, y después tienen que registrar sus unidades, su vivienda, y le da la seguridad jurídica. Ese es un primer aspecto vinculado a la publicidad. Un segundo aspecto está vinculado a la seguridad, precisamente, ¿no? La seguridad jurídica, que también sin seguridad jurídica no hay negocios, ¿no? Todos quieren tener su propiedad bien registrada, todos quieren tener la propiedad debidamente inscrita para que no tenga problemas posteriores, ¿no? Y por último, quiero mencionar el tema de la formalización, ¿no? Nosotros, como país, en ese aspecto sí estamos bastante retrasados, ¿no? Tenemos
en la micro y pequeña empresa cerca de 96% de informalidad. Y otro dato más importante que les puedo dar, el crecimiento urbano, el crecimiento de las ciudades principales, de las 50 principales ciudades del Perú, durante los últimos 24 años, el 92% se ha hecho por informalidad y solamente el 8% se ha hecho por desarrollo formal, es decir, con planes de desarrollo urbano, con habilitación urbana, licencia para habilitación urbana, licencia de construcción y luego la construcción con servicios públicos, pistas, veredas y todo lo que se exige, ¿no? Y los predios también con todas las exigencias que amerita un reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Pero 7%, 93% fuera de ese ámbito de la formalidad. Con lo cual tenemos ahí una gran tarea por hacer, ¿no? Una tarea titánica por resolver, porque lo importante es que llevemos a ese 93% que adquiere una vivienda informal mucho más abajo y ese 7% que crezca fundamentalmente, que crezca sustancialmente, porque debemos tender a eso, ¿no? A que la vivienda se construya, se adquiera y se inscriba con todo el procedimiento formal, que eso nos va a dar mucho más garantía, seguridad jurídica de la que ya hablamos. Y por supuesto, la empresa también tiene que formalizarse, ¿no? Pasar de ese 96% en la micro y pequeña empresa a números mucho menores de informalidad y ese, por el contrario, ese 4% de empresa formal que sea mucho más robusto de lo que hoy tenemos, y eso garantizo que nos va a traer un desarrollo más acelerado. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. El 9 de mayo se publica el Decreto Supremo 059-2025, PCM. Este Decreto Supremo dispone la derogación de todas las barreras burocráticas identificadas por Indecopi. Es un mandato que tienen las entidades públicas para derogar aquellas barreras burocráticas que Indecopi haya identificado. Yo quiero preguntarle al profesor Orlando Viñolo, como docente y como integrante de la sala justamente de barreras, ¿qué barreras burocráticas ha detectado el Indecopi en la SUNAR y si considera de que todavía quedan pendientes alguna de ellas para ser derogadas o que se encuentran dentro de las posibilidades de ser derogadas por aplicación de este Decreto Supremo 059? Sí, bueno, muchas gracias, señor superintendente, muchas gracias por la invitación, a los señores funcionarios registrales también, sobre todo en esta ciudad que la siento como propia, ¿no? Yo soy de esta zona del país, que a veces es bastante vista de lado en la capital, ¿no? Porque aunque esta zona del país aportó muchísimo en varias cosas, ¿no? Entre ellas ahora un papa, que creo que es algo que debemos vanagloriarnos los norteños en general, ¿no? Pero dicho esto, quisiera partir por algo que tenía preparado para poder llegar al punto culminante de la pregunta, ¿no? De cuántas barreras han existido a lo largo de los casi 26 años de ejercicio del régimen de barreras burocráticas desde que apareció comprendido dentro de la sala de competencia del Indecopi y luego ganó autonomía con el decreto legislativo 1256, porque creo que es clave para que los funcionarios registrales también se involucren alrededor de un régimen de control reactivo, que es muy importante para las labores en general, porque esto lleva adelante el espíritu antiformalista con el cual tiene que manejarse todo funcionario profesional dentro de la cosa pública. Me parece que ese es un sistema en donde las personas tienen que cambiar mucho el chip de solamente concentrarse en la legalidad mecánica para pasar a una mezcla entre legalidad y eficacia, que es importante, pero sin dejar de tomar en cuenta el resto de principios jurídicos que guían el actuar de todo funcionario, entre ellos, evidentemente, la seguridad jurídica, que ya se habla mucho en la actividad registral, pero también los principios de funcionamiento organizativo que son tan importantes y que a veces no son entendidos por el sector privado, ¿no? Entonces,
para poder entender de qué hablamos en el tema de barreras, tenemos que entender que hay 7 componentes funcionales o conceptos fundamentales de las barreras. Primero, es un sistema que trata de liquidar un problema serio en Perú de acceso a la justicia material, porque en Perú no tenemos realmente un sistema de contencioso administrativo potente. Y eso hay que entenderlo. Barreras surge como un mecanismo para tratar de suplir la falta de buenos jueces en el contencioso, que lamentablemente, como suele pasar en nuestro país, se ha centralizado en la Corte Superior de Lima y que además ni siquiera ha podido en casi 25 años crearse un orden especial dentro de la Corte Suprema que vea de manera especializada el contencioso. Fuera de todo eso, el Poder Judicial peruano, y eso hay que decirlo también, no ha hecho nada por construir un sistema profesionalizado de jueces que controlen a la administración. Esto obligó a que el legislador, sin saberlo y sin reflexionar previamente, y eso hay que decirlo, cree un sistema para tratar de controlar reactivamente cierto tipo de actividades. Y este es el segundo componente funcional. Solamente Barreras se dedica a libertades económicas y al ejercicio de la propiedad en sus distintas modalidades. No involucra otro tipo de derechos constitucionales, no tiene nada que ver con libertades individuales civiles y libertades colectivas. No está dado tampoco para ejercicios de libertades producidas de manera implícita o de construcción jurisprudencial. Está entonces ligado básicamente al ejercicio de subsidiariedad que tenemos en la Constitución, mezclado con toda la proyección económica que tiene un individual y colectivo a partir, evidentemente, de la creación de personas jurídicas y otros, ¿no? Entonces, en ese segundo campo es donde se ha involucrado Barreras. ¿Y qué intenta hacer? Barreras no intenta ir a la validez de la actuación, porque, como vamos a ver en el cuarto elemento, Barreras lo que intenta es fundamentalmente ir a la eficacia, es decir, inaplicar las cosas, dejándolas vigentes en su existencia jurídica, pero impidiendo que generen consecuencias sobre la realidad. Entonces, se trata de un tipo de pretensión muy particular la que se discute en Barreras. Por eso cuando el decreto supremo dice, vamos a hacer que esto se extienda, en realidad eso no debería hacerse así. Debería discutirse en el caso concreto para que la administración lleve adelante la defensa o no de esa inaplicación genérica. A mí me parece un exceso lo que ha hecho el gobierno, pero bueno, está ahí y ya veremos si las administraciones lo aceptan o no, porque evidentemente las municipalidades tendrán todo el derecho a impugnar, ¿no? Cuarto o quinto. Barreras, por tanto, se refiere a 3 tipos de actividad. Cuando un empresario, un privado, está al frente de actos materiales, que es un primer tema importante, no dejar hacer cosas. Acaba de pasar un tema importante que va a aparecer publicado ya solo adelante porque está hecho ya por la sala, sobre una actuación material horrorosa, terrible de una municipalidad, que impide el ejercicio empresarial mínimo, ¿no? Que es el ejercicio domiciliario y del establecimiento empresarial, incluso con la colocación de bardas al frente. ¿Ya? Eso puede ser visto en Barreras. Segundo, actividad jurídica de la administración, actos administrativos, procedimientos, ejercicios, actos intermedios, todo lo que esté ligado al ejercicio de las libertades económicas. Y en tercer lugar, algo que ya es una combinación de ambos, entre actividad jurídica y actos materiales, que tiene que ver básicamente con la producción reglamentaria, que eso ha sido un tercer campo en el cual la administración pública se ha ido metiendo, y eso nos ha permitido a Barreras ganar un poder inusitado. ¿Eh? Les soy sincero, a mí me da mucho miedo Barreras, porque cuando yo estoy al frente puedo controlar el gobierno. O sea, puedo sentarme un día con el resto de mis colegas y frenar un decreto supremo con una inaplicación, como ha pasado con la tercerización laboral, que Barreras, de un plumazo, al ver que esto podía poner en descalabro el país, puso una cautelar al frente y evidentemente al día siguiente, al frente de mi casa, habían 2 patrulleros que estaban mirándome, que yo no sé si realmente querían preguntarme qué tal la resolución o era otra cosa, ¿no? Pero ese poder lo ha ganado Barreras a partir de controlar todo tipo de reglamentos. Eso no lo hacen los jueces en la actualidad, pero lo está haciendo Barreras. Entonces, son 3 tipos de actividades, todos evidentemente relacionados con las materias económicas. Quinto elemento, y con eso concluyo para dar la respuesta a la pregunta. El quinto elemento tiene que ver que es un procedimiento contradictorio. Yo noto en mucho abogado, creo que es por el sentido de rapidez exagerada, y esto hay que llevarlo a la prudencia siempre, que Barreras se extienda como una especie de efecto impidiendo que la administración pública prácticamente se defienda y que haya una sola instancia para poder discutir las cosas. Cuidado, las cosas no deben tomarse sin el principio de contradicción. Siempre tienes que permitir que la administración defienda lo que está denunciando una persona individual, porque no necesariamente por la denuncia se convierte necesariamente en una barrera ilegal o irracional. La administración puede mostrar que tiene proporcionalidad en lo que está diciendo, que tuvo una fundamentación técnica, que incluso se trata de una política pública razonada.
Tienes que darle la oportunidad entonces a la administración que se defienda a través de su procuraduría, porque Barreras es un procedimiento trilateral, en donde se enfrenta el administrado contra la administración pública y donde ambos tienen que defender sus pretensiones ante un órgano resolutivo que evidentemente es neutral y que tiene en su conformación su gran riqueza, porque los que estamos en Barreras venimos de diferentes lados, del mundo universitario, del mundo profesional, del mundo gremial, y eso nos permite tener una mirada diferente, con perspectiva diferente, pero tratando siempre de responder desde el derecho. Entonces, a partir de eso, ¿cuántas cosas del registro han caído en Barreras? Yo contabilicé, y lo tengo acá en una lista, 7 denuncias, 3 Barreras declaradas el año 2020. Extrañamente, las 3 fueron declaradas ese mismo año. 2 de ellas sobre cobros administrativos, una tercera que tiene que ver con requisitos. Entonces, la casuística de ustedes es básicamente de 2 materias. Legalidad de cobros administrativos, eso tiene que ver con la metodología de cálculo de las tasas registrales, que fue declarado barrera ilegal por no haber aplicado y no haberse publicitado en el TUPA. Entonces es un elemento que se puede corregir fácilmente. Entonces se tiene que aplicar la metodología del año 2010 sobre cobros administrativos u otros, dependiendo de si hay legislación especial. Y en el caso del siguiente es requisitos. Y esto tiene que ver con algo que yo lo he llamado como la enfermedad que tienen las administraciones de llevar todo bajo la técnica autorizatoria. Para la administración pública no existe, desde la policía administrativa, que es el control de los derechos, más que la sumatoria de requisitos con condiciones para poder otorgar un acto final. No existe otra mecánica dentro de la cabeza en general del funcionario peruano. Y eso hay que llevar a una preparación diferente. Y eso se ha trasladado a la actividad registral. Son como requisitos que se eliminan, como obstáculos, una carrera de obstáculos donde el administrado va eliminando uno a uno esos obstáculos para poder llegar a la meta. Esa fórmula de trasladar lo que uno utilizaría para una licencia de funcionamiento no se puede llevar a toda actividad administrativa. Tienes que tratar de establecer que los requisitos sean los necesarios a veces o los proporcionales para conseguir el objetivo de control del privado. Tú no puedes, por ejemplo, en actividad urbanística o actividad en general que tenga que ver con el mundo edificatorio, pedir cuestiones que están más allá de lo que la legislación te plantea o tratando de crear requisitos al caso concreto mediante acto administrativo. Eso evidentemente es ilegal y te podría llevar, como pasó en el caso tercero de SUNARP, a una declaratoria de barreras ilegales, porque evidentemente se tiene que inaplicar la solicitud exagerada que se hace de un requisito que no está contenido ni en el TUPA ni en la legislación previa que determina el TUPA, ¿no? Entonces, esos 3 casos han sido los elementos, pero no es la administración más denunciada, y eso hay que decirlo. Algo bueno están haciendo. Yo tampoco les voy a pasar el pañito por estar acá, pero algo bueno están haciendo porque solo han tenido esa cantidad de denuncias, esa cantidad mínima de declaratorias de barreras, pero eso no significa que no se tengan que preparar una unidad especial dentro de cada administración, incluso en las procuradurías, para saber defender una denuncia de barreras cuando llegue. Porque claramente es el control reactivo, que no solamente está de moda, que se va a quedar instalado en el Perú, porque hay un exceso por parte del legislador de tratar de que nosotros cubramos lo que deben hacer los jueces. Con esto concluyo mi intervención. Hay un proyecto de ley que lo está llevando adelante el Congreso de la República para tratar de expandir barreras. Y eso es peligroso. Y yo lo digo no porque no me guste el éxito de barreras, es porque los regímenes pueden morir por el éxito. Ese es el gran tema de nuestro país. Cuando algo se considera exitoso, tú tienes que hacerlo y hacerlo brillar en sus alcances. Barreras no puede convertirse en el contencioso administrativo peruano. Eso está reservado solo para los jueces. Y nuestra Constitución tiene que respetarse en eso. El 148 actual determina que solo los jueces pueden controlar plenariamente a la administración, no un órgano administrativo que se ocupe de actuaciones que incluso sean no económicas, que no tengan que ver con los intercambios tradicionales de mercado. Entonces, ese proyecto de ley que se está discutiendo intenta ir más allá, intenta que Barreras se meta a libertad de tránsito, que Barreras se meta también a libertades civiles, que Barreras trate de solucionar los problemas del país, que eso evidentemente no va a pasar, porque además Barreras, como repito, es un régimen de control reactivo, no preventivo. Para la prevención hay otras figuras jurídicas que se pueden utilizar. Gracias. Muchas gracias, profesor Viñolo. Bien, toca la pregunta ahora para la doctora Elena Vázquez. Ella es vocal del Tribunal Registral y a ella me permito preguntarle cuáles son los mayores desafíos que ha superado el Tribunal Registral para coadyuvar al desarrollo empresarial.
Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí. Gracias por la invitación al doctor Armando. Estoy con gusto aquí en la ciudad de Trujillo, señores funcionarios, el doctor Arostegui, ex superintendente, en general trabajadores de la SUNAT, los que nos ven, están presentes y los que nos ven a través de la virtualidad. Bueno, yo quiero compartir mis reflexiones sobre la labor que realiza el Tribunal Registral en el ámbito empresarial. Obviamente es otra visión distinta a la que tienen los expositores que me han antecedido, ¿no? Los desafíos a los que enfrenta el Tribunal Registral son constantes y en todo ámbito, ¿no? En todo ámbito. Hoy vamos a hablar específicamente en el ámbito empresarial. El Tribunal Registral ha desarrollado una serie de criterios jurisprudenciales desde sus inicios, desde el año 1995, que coadyuvan a este desarrollo empresarial, siempre buscando mejores soluciones para que la labor empresarial no encuentre tropiezos en el registro. Casos que se han apelado al Tribunal Registral, siempre se ha tenido esa visión. Así tenemos un tema que se ha desarrollado a lo largo de varios años, de varias sesiones en los plenos registrales. Se ha madurado el criterio y me parece que es un gran precedente de observancia obligatoria actual. Así tenemos que en el pleno realizado el 19 y 20 de agosto del año 2024 se ha aprobado un precedente sobre la transferencia formalizada en fecha posterior a la inscripción de la extinción de la persona jurídica. Fíjense esto, muy importante. Acá se dice que procede la inscripción de la transferencia formalizada en fecha posterior a la inscripción de la extinción de la persona jurídica por el liquidador, siempre que sea otorgada dentro del plazo de 2 años de inscrita la extinción, por la responsabilidad que le compete de cumplir con las obligaciones que quedaron pendientes. Esta problemática se aborda frecuentemente. Ha existido a lo largo de los años del Tribunal Registral. Yo recuerdo desde el inicio que estuve en el Tribunal Registral, este tema ha sido muchas veces exigido por parte de los usuarios del registro, que le demos una solución. Esto porque la Ley General de Sociedades pues no tiene una solución clara al respecto, ¿no? No lo admite o en todo caso hay que hacer toda una interpretación normativa de su texto. Es el caso de las escrituras públicas presentadas como el objeto de regularizar las transferencias de los bienes que quedan remanentes luego de la extinción de la persona jurídica. O sea, ¿quién debe actuar? Ya no hay liquidador, ¿no? Ya cumplió sus funciones. Es una situación verdaderamente irregular, pero frecuente, que merece una solución. Lo normal es que un proceso de liquidación pues se pida la extinción una vez que se ha culminado completamente todas las labores, ¿no?, propias de la liquidación, entre ellas el otorgamiento de escrituras públicas de lo que se está liquidando. Eso es en teoría, pero la realidad es otra. En la práctica encontramos otra distinta. Se han tenido casos en los que por error se solicitó la extinción de la sociedad antes de cumplir con todas sus obligaciones, ya sea por desconocimiento de que había por ahí algún bien, se ha pedido la extinción, ¿no?, antes de otorgar la escritura pública en favor de socios, o faltaba regularizar mediante escritura pública una transferencia inminuta a favor de un tercero. Esta situación anómala de que aparezcan bienes a favor de una sociedad extinguida, que ya se supone que es una sociedad sin personalidad jurídica, que ya no tiene quien la represente, se hace imperioso corregir. Esta situación también afecta, obviamente, a los certificados positivos de propiedad que se emiten. ¿Quién es el propietario de estos bienes? ¿Una sociedad extinguida? ¿No? Recuerden que la publicidad certera es la razón de ser del registro público, ¿no? El registro existe para publicitar los actos, no para inscribirlos y guardarlos, sino para publicitar los actos que se inscriben. Asimismo, ¿a quién tendría que demandarse su ejecución en el proceso judicial si la sociedad está extinguida? Ya no hay sociedad. Permitir que el liquidador intervenga en estas escrituras de transferencia es lo más coherente y sustentable. Eso es lo que se discutió a lo largo de los años. Como les dije, en un primer momento esto fue rechazado. En el año 2016 se presentó al Pleno Registral, aprobándose ya un acuerdo con una postura contraria, de admitir estos casos, ¿no? Se volvió a llevar al Pleno, en el año 2016 se llevó, luego de muchos años, se lleva al Pleno pensando que se iba a obtener una posición positiva, sin embargo se rechazó.
En el 2021 se vuelve a llevar al Pleno y se obtiene la aprobación de un acuerdo plenario favorable, ¿no? No fue pues precedente porque no contaba en ese momento con la votación necesaria para ser precedente. Y finalmente ya en el año 2024, es reciente el año pasado, donde se aprueba ya un precedente de observancia obligatoria sobre esto. Es un criterio pro inscripción, pro reducción de costos, preventivo de sometimiento del caso al Poder Judicial, que atiende a una problemática social y que definitivamente coadyuva al desarrollo empresarial. Sin embargo, queda por ampliar el plazo más allá de los 2 años. En el Pleno no se quiso admitir, la mayoría opinó que más allá de 2 años, de acuerdo a la interpretación de las normas societarias, esto no sería posible. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero mi postura perdió. Creo que esto tiene que ser de manera permanente, porque hemos tenido casos en que luego de 8 años, el liquidador ha querido formalizar, ha pretendido que se inscriba la formalización mediante una escritura pública. Y al respecto, yo quiero hacer un comentario de un doctrinario, para que reflexionemos y pensemos que esto merece todavía ser ampliado, ¿no? El profesor Jesús Alfaro Águila Real nos dice: desaparece el patrimonio separado porque se han confundido con los patrimonios individuales de los socios. Eso es lo que ocurre cuando se extingue. De manera que en tanto queden créditos, deudas o bienes por liquidar, no puede afirmarse que el patrimonio separado se haya extinguido. Esto nos dice el profesor, que la cancelación registral de los asientos de una sociedad no debería cambiar las cosas por este hecho, ¿no? Porque obviamente está apareciendo un bien a favor de la sociedad cuando esta sociedad ya está extinguida. ¿Se separaron los patrimonios? No, ¿no es cierto? Entonces, esto merece pues una reflexión. Pero lo bueno de todo esto es que me comentan que en la comisión de la que está modificando la Ley General de Sociedades, se está debatiendo este tema y se está proponiendo de que se incluya una normativa especial en la Ley General de Sociedades. Bueno, si el Tribunal Registral hubiera esperado que esta normativa se dé, este precedente no se hubiera aprobado. Entonces yo creo que aquí el tribunal está teniendo una actitud proactiva como debe hacerlo, como segunda instancia, unificando criterios y siendo pro inscripción. Otro de los temas fundamentales que ya tienen larga data es sobre las facultades del gerente general y las facultades del directorio, ¿no? Esto ya, el de las facultades del directorio data del 2003, pero que ha servido tremendamente para el desarrollo empresarial, claro que lo es, ¿no? Porque se discutió en el Pleno si dentro de las facultades del directorio se encuentran las de disposición y por lo tanto si estas pueden ser otorgadas al gerente general. Se ha considerado en el precedente que el directorio tiene plenas facultades y que no debería confundirse. El directorio tiene facultades de administración y que estas no deben confundirse con los actos de administración. Entonces, que los registradores pues no deberían observar la inscripción de acuerdos del directorio referidos a actos de disposición, argumentando que no se encuentra expresamente previstos dentro del objeto social. Esta evaluación implica evaluar decisiones del directorio, si estas son adecuadas o no para la gestión de la sociedad. Entonces, sobre este tema también nosotros hemos tenido grandes discusiones al interior del Tribunal Registral porque ¿qué es lo que debemos nosotros calificar sobre los actos societarios, ¿no? No podemos nosotros estar calificando si determinado acto coadyuva o no al objeto social. Esto es un tema interno, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de precedentes y de normativa, de jurisprudencia registral, pues ayuda a que las sociedades pues tengan una actuación mucho más fluida en el registro público. Y en el mismo sentido, el precedente sobre el gerente general, ¿no? Sobre las facultades de este gerente general que está facultado para realizar todo tipo de actos de administración y disposición, con excepción de los asuntos que la ley, el estatuto o acuerdos de junta o directorio atribuyan a la Junta General u otro órgano. No es materia de calificación si el acto realizado por el gerente general es ordinario o extraordinario o si se encuentra o no dentro del objeto social. Esto de indicar, pues, de aprobar estos precedentes de observancia obligatoria, ha hecho que, por ejemplo, estas facultades del gerente general para realizar actos referidos a los registros de bienes, como declarar la fábrica de un bien inmueble, adquirir un vehículo, cancelar una garantía hipotecaria,
están ahí solo por el hecho de ser gerente general, salvo que encontremos una limitación, así conforme les he dicho. Entonces, esto es muy importante y lo relevante de todo esto es de que este criterio jurisprudencial se ha incorporado en una norma. En el decreto legislativo 1332, en el año 2017, se modificó la Ley General de Sociedades. Y ahí ya se estipula que el gerente general, por su solo nombramiento, goza de las facultades de disposición y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad, pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y en general realizar y suscribir todo tipo de actos. Y que estas limitaciones o restricciones a las facultades del gerente general que no consten en la partida electrónica no serán oponibles a terceros. ¿Se dan cuenta? El criterio del Tribunal Registral ahora es ha servido para una modificación de la Ley General de Sociedades. Esto es un gran logro del Tribunal Registral que ha coadyuvado pues a que estos criterios hagan que el tráfico mercantil pues sea mucho más flexible y simplificado. En nuestro ánimo, pues, de definir el ámbito de calificación en el registro de sociedades, hemos tenido una serie de precedentes. Uno de ellos le voy a puntualizar que, por ejemplo, no es materia de calificación la atribución de la Junta General de acordar la enajenación de activos de valor superior al 50% del capital social, en tanto se trata de una relación interna. Entonces, ahí estamos definiendo lo que debes calificar y que no está en tu ámbito de calificación. Y uno último es la apertura que se ha dado al aporte de moneda digital en criptomonedas para la constitución de sociedades y obviamente también va a servir para los aumentos de capital, ¿no? Es un tema que ha sido muy comentado, entiendo en las redes sociales han habido muchos comentarios sobre el tema, ¿no? Como se dijo en esta resolución, es responsabilidad exclusiva de su entrega efectiva a la sociedad la certificación emitida por el gerente. No hay forma de verificar por las instancias registrales la efectiva entrega de este tipo de aportes. Y por ahí debe ir, creo, el ámbito de calificación, ¿no? Esto es un tema que si existe esta certificación es de responsabilidad del gerente general. El registro lo único que hace es publicitar esto, no creemos que nosotros no nos podemos convertir en policías de las empresas. Ellos asumen sus propias responsabilidades, ¿no? Acuérdense que nosotros inscribimos acuerdos de Junta General y la Junta General, pues, es un acto privado y que se plasma en un acta de junta y que se presenta al registro. Entonces, ahí nosotros no tenemos, pues, mayor participación. Otro también de los temas para ir avanzando, hemos permitido, por ejemplo, que se regularicen la sociedad irregular en casos de disoluciones de pleno derecho, también la regularización de empresas individuales de responsabilidad limitada que ha incurrido en causal de disolución de pleno derecho, ¿no? Esto también ha sido un gran aporte, ¿no? Esto está, ha reconocido que, por ejemplo, estos criterios anteriormente subyace la idea, pues en estos criterios subyace la idea de la conservación de la persona jurídica y en esa línea van nuestros criterios jurisprudenciales, ¿no? Tratar que las empresas se conserven en el tráfico jurídico, en que no salgan de ¿no? La doctrina contemporánea está reconociendo la importancia de la preservación de la empresa y sus activos como uno de los principios generales del derecho comercial. Y en esa línea están estos criterios jurisprudenciales. Otro de los temas que también hemos tenido es el permitir la reapertura de partidas cerradas, ¿no? Hemos aprobado un acuerdo plenario en el cual dice que procede dejar sin efecto el asiento de extinción de la sociedad por prolongada inactividad dispuesta por el decreto legislativo 1427 y consecuentemente reabrir la partida registral. De comprobarse a solicitud de parte que se ha configurado alguno de los supuestos recogidos por los incisos 2 al 5 del numerar 8.1 del artículo 8 de este decreto para la cancelación de la anotación preventiva, pues lo que debe primar es la conservación de la persona jurídica. Esto es un tema muy interesante porque el tribunal evaluó el tema desde la perspectiva que les señalo,
Si se demuestra que la sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto social, procede la reapertura de la partida registral. Un caso concreto es cuando se cuenta con documento fehaciente de la SUNAT, en la que ésta señala que hubo un error en la comunicación inicial, porque hizo una búsqueda teniendo en cuenta una denominación completa. Y cuando hizo la búsqueda a través de, en su sistema, salía que esta persona pues no aparecía como contribuyente en el sistema de la SUNAT, y por eso informó al registro, y el registro canceló la partida, cerró la partida. Entonces, luego de esto, a propuesta del mismo usuario, va a la SUNAT y le dice, pero si yo estoy viva, por favor, busquen. Y se dan cuenta, SUNAT se da cuenta que el error fue en la información original, que se refería a la denominación completa, pero cuando hizo la búsqueda por la denominación abreviada, encontró que la empresa efectivamente estaba plenamente viva, tenía un RUC y por lo tanto estaba tributando. Entonces, inclusive en este caso, la SUNAT mandó un oficio al jefe al jefe de la oficina registral para que se reabra la partida. Y pero pese a esto, el registrador lo denegó, y cuando subió a la segunda instancia, lo admitimos, y esto sirvió también como fundamento para aprobar este acuerdo plenario que ojalá muy pronto se convierta en precedente de observancia obligatoria. Y el último que hemos aprobado también es otro tema pro inscripción, el de convocatoria en sociedad comercial de responsabilidad limitada y en sociedad anónima cerrada sin directorio per persona distinta al gerente general. El subgerente o el gerente adjunto de una sociedad comercial de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima cerrada sin directorio se encuentran facultados para convocar a junta general, salvo que el estatuto expresamente lo prohíba. Es decir, si el estatuto no lo prohíbe, permitamos que sea un subgerente o un gerente adjunto el que haga esta convocatoria. Esto me parece que hace que permanezca viva la sociedad, ¿no? Entonces, y bueno, para terminar, unos minutitos, me quedé pensando en lo que decía el doctor Irano y la profesora Belén sobre el tema de que cada vez se aparecen más facultades con mayor detalle en los asientos registrales de poder, ¿no? Y es verdad, yo tengo muchos años en el registro y antes los asientos de poder eran breves. Y ahora cada vez son más, como dice el doctor Irano, 7 páginas, y he visto hasta de más. Y esto también tiene su correlato en el certificado de vigencia que se expide, ¿no? Porque los certificados de vigencia yo recuerdo que antes eran más cortos y ahora tienen también 7 páginas, 8 páginas. Y hemos tenido hace poco una apelación en la cual se apeló el hecho de que no le habían puesto una facultad que le está exigiendo que conste y que la tiene en la partida registral un banco. Entonces tuvimos que analizar y buscar dónde está, en qué página, en la página 3ª, ahí está la facultad. Entonces el abogado certificador no lo había visto, apelaron y nosotros revocamos y mandamos que se expida tal y como está. Entonces, miren todo lo engorroso que se hace esto. Yo creo que es momento. Lo bueno es que nosotros ya tenemos criterios jurisprudenciales sobre el tema. Por ejemplo, si a alguien se le facultó que tiene facultades para gravar, los registradores exigen que también tenga facultades expresas para cancelar el gravamen. Entonces, tenemos resoluciones que han dicho, no, si tiene para grabar, obviamente tiene para cancelar, es una cuestión lógica. Igualmente tiene facultades para enajenar, pero no tiene para grabar. Mira, la verdad es de que si puede lo más, puede lo menos. Entonces, hay que hacer esas interpretaciones y yo creo que es motivo, me ha dado esto para reflexión, de llevarlo a esto a un pleno. Tenemos las resoluciones suficientes como para que cada vez se hagan asientos más cortos, se hagan criterios jurisprudenciales para que no estén exigiendo literalidad cuando no debe haber. Es verdad que los bancos exigen, es verdad que el Poder Judicial exige, pero hay que hacerles comprender que no es necesario. Se está gastando mucho dinero en eso y mucho tiempo. Gracias. Gracias a nuestros participantes. Yo quiero resaltar la opinión de Jorge Zapata con respecto a la importancia que tiene el registro brindando información y publicidad clara para el desarrollo económico del país. Es importante, me parece, en ese tema estamos trabajando y seguimos trabajando para brindar la mayor cantidad de información gratuita, como acceso obviamente que tiene el ciudadano
de conocer el contenido de las partidas registrales. Jorge también nos habló de la importancia de la seguridad jurídica en los negocios. Efectivamente, ese es un tema y una tarea que también tenemos que seguir trabajando. Este tema de la seguridad jurídica que se expresa a través de la publicidad, de los asientos, de cuya autoría los colegas registradores públicos son los únicos autores de esos asientos. La calificación de los actos y contratos, como ustedes saben, recae esencialmente en la función del registrador. Y ahí, obviamente, también estamos trabajando en eso a través del cumplimiento de las resoluciones del tribunal, de los precedentes de observancia obligatoria, esto fundamentalmente, y un aspecto que entiendo yo, y lo comprendo obviamente, que en algunos casos ha sonado un poco incómodo, que es el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos. Recordemos que hay plazos que por ley estamos obligados a cumplir. Y uno de ellos, por ejemplo, es el plazo de constitución de empresas, que como ustedes saben, no es un plazo que ha implementado la institución, sino es una norma que establece, obviamente, esa obligación de constituirla en esos plazos más breves. Y para el cumplimiento de esos plazos, la institución también tiene que valerse de herramientas importantes. Una de ellas es, y como ustedes saben, la inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial como herramienta es importante para efectos de facilitarle al registrador su función de calificación. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Madrazo. En realidad, la inteligencia artificial no puede ni va a sustituir la función de calificación, pero sí puede ser utilizada para facilitar y para ayudar la labor del registrador en el desempeño de su trabajo, para así poder, obviamente, cumplir estos plazos. Yo he sido, no sé si ustedes lo saben, registrador de Nazca, de Chincha, he sido registrador de múltiples registros y comprendo obviamente ese tema, pero hay plazos establecidos por ley que tenemos que cumplir. Jorge también nos habla de la importancia y de la tarea pendiente que tiene, bueno, no solamente el registro, sino en general varias entidades de poder ayudar a formalizar este 93% de pequeñas y microempresas que se encuentran fuera. Y ahí también el registro tiene una tarea pendiente, obviamente, a través de la simplificación de algunos procesos, permitiendo a través de herramientas tecnológicas, por ejemplo. Es importante ahora establecer la posibilidad de utilizar todo aquel mecanismo tecnológico como control biométrico, firma o implementación de firma electrónica o firma digital para que las personas puedan obviamente acceder. Y el registro colabora en esto a través de estos centros de desarrollo empresarial que a la postre también sirven para constituir empresas. El doctor Orlando Viñolo nos ha hablado de los 7 componentes esenciales para poder tratar el tema de las barreras burocráticas. Nos habló que efectivamente eran 7, efectivamente son las que teníamos también mapeadas nosotros en la institución, y también le puedo afirmar de que las 2 únicas que establecían la ilegalidad de cobros y requisitos fueron ya dejadas sin efecto por la institución, dando cumplimiento así a lo que la sala ha establecido. Eso es por lo menos información también que el procurador público nos ha dado. Creemos, que no tenemos barreras pendientes y que no nos va a afectar este decreto supremo. Pero si hay un tema que yo sí quiero resaltar de lo que ha conversado o de la intervención del doctor Viñolo. Esto que nos dejemos influenciar del espíritu antiformalista. Yo creo que esto es muy importante, porque esto tiene que ver mucho con lo que José Aróstegui también nos comentaba. Él nos hacía una comparación entre cómo el sistema, o en Japón, por ejemplo, cómo se constituye un poder, ¿no? Él puso un cuadro y no era necesario hacer un detalle o la excesiva literalidad a la que ha hablado también Elena. Y efectivamente, o sea, nuestra sociedad, y probablemente ahí autocrítica hacia la interna, el registro quizás, y digo quizás, necesite dejarse influenciar un poco por este espíritu antiformalista. ¿Por qué? Porque debemos de pensar siempre que detrás de un título hay un usuario, hay un empresario, un pequeño empresario, un microempresario que quiere sacar adelante, obviamente, a nuestro país, o un padre de familia que quiere formalizar o acceder a un crédito.
Entonces, es importante este tema porque este es un tema en el que tiene que trabajar en el registro. No vamos a llegar, obviamente, a los niveles de respeto de determinados aspectos que nos hablaba el doctor Aróstegui, como es en Japón, el respeto al compromiso, a lo dicho, a lo escrito, porque son temas culturales que debemos de trabajarlos desde el tema educativo, pero tenemos que hacer algo. Digamos, ya tenemos que ir pensando en que como país no solamente el desarrollo económico es importante, sino debemos de dar un cambio cultural, un cambio de mentalidad. Tenemos que mirarnos un poco como sociedad y ver qué cosa tenemos pendiente. Y yo creo que ahí sí el tema registral tiene que dejarse influenciar por este espíritu al que hacía mención Orlando Mignolo. La doctora Vázquez ha hecho con bastante detalle cuál ha sido el aporte que ha realizado el Tribunal Registral. Y ella ha hecho énfasis de que en sus inicios el tribunal ha aportado al desarrollo a través de sus criterios y sus precedentes de observancia obligatoria. Y hay un tema que ahí es importante porque ella habló de que el criterio que se usa en el tribunal es el criterio de la conservación de la empresa en el tráfico jurídico. Y me parece que esto es muy importante porque si nuestro tribunal pone en énfasis en este criterio de conservación de la empresa, recordemos que detrás de estas sociedades no solamente está los accionistas, sino también hay un sector social, hay un sector laboral que dependen de ellos. Por tanto, si analizamos a profundidad la importancia que tiene el adoptar criterios de conservación societario, de conservación de empresa, en realidad la influencia va más allá de la mera posibilidad de inscribir o de facilitar la inscripción, sino el impacto hacia la sociedad y hacia el conjunto social es mucho mayor. Y lo otro es un tema ya actual, ella habló de la criptomoneda como un aporte societario. Bueno, todos nosotros escuchamos día a día la importancia que va cobrando estos aspectos de criptomonedas. Esto es algo ya cotidiano para nosotros. Así que dejamos esta primera parte con estas intervenciones y estas notas. Antes de pasar a la segunda parte, permítaseme por favor hacer un comentario. El año pasado, la Cámara de Comercio de Lima difundió una encuesta referida a cómo se apreciaba al interior de los integrantes de la Cámara. Exactamente, se hizo una encuesta a sus 300 o un número aproximado de 380 asociados de la Cámara de Comercio de Lima. El objeto de la encuesta era calificar a sus asociados cómo ellos percibían a las entidades públicas. Obviamente, los empresarios, los asociados de la Cámara de Comercio son usuarios potenciales de nuestro servicio. ¿Qué mejor ellos que para poder evaluar el servicio registral, el de la RENIEC y de cualquier entidad pública? El resultado de esta encuesta fue importante porque se evaluaron a 16 entidades. Esta encuesta arrojó que el 37% de los encuestados consideró que la gestión de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, no me refiero a la gestión administrativa, sino me refiero a la gestión en general, estoy hablando de lo que el registro expresa o lo que el registro otorga al ciudadano, o sea, aquello que el ciudadano tangiblemente ve como es la calificación, la publicidad, la inmediatez. Dentro de eso, el 37% consideró que el servicio que brinda la superintendencia era bueno. Lo importante de este tema es que lo ubica en un segundo lugar por debajo del Banco Central de Reserva. Creo que no hay ninguna duda a los que estamos aquí presentes que el Banco Central de Reserva pues se lleva obviamente por los temas macroeconómicos que esto realiza, el control de la moneda y el impacto que tiene ello en el desarrollo es un tema importante. Pero ojo, nos dejó a nosotros en el segundo lugar con una salvedad. El Banco Central, si bien es cierto, hace un trabajo extraordinario, no atiende al público. El Banco Central no tiene oficinas que atienden al público, no tiene cajeros, no tiene orientadores que tratan del día a día, no tienen personas que hacen actividades de inclusión social, no tienen registradores que atienden consultas por videoconferencia, no tiene el movimiento y la cercanía y la inmediación con la sociedad como lo tenemos nosotros.
Por eso que esta encuesta nosotros debemos de tomarla con mucho agrado y con mucho orgullo, porque este es el resultado del trabajo de todos quienes formamos parte del Sistema Nacional de los Registros Públicos. Y un segundo elemento que también quiero rescatarlo, si bien es cierto, esto ya no es un tema que tenga que ver con calificación registral, porque me voy a referir obviamente a lo que es el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Como ustedes saben, existe un decreto legislativo 1400 que cambia obviamente la forma como las garantías mobiliarias se constituyen y cómo se publicitan, y como ustedes saben, esto es sin intervención del registrador. Pero la norma le encarga al registro la elaboración de este sistema. Y obviamente el registro, en cumplimiento de este decreto legislativo, elabora este sistema y lo pone a implementar o a usar, digamos, a través del público. Este sistema se puso en funcionamiento el 3 de marzo y es un sistema, y ahí sí quiero yo resaltar la gestión de Armando, porque es un sistema que se realizó, se desarrolló y se planificó con personal de la SUNAR. O sea, esto no se hizo a través de una empresa externa, ninguna empresa internacional, se hizo con trabajadores de SUNAR, por personal de SUNAR, que todas las semanas nos reuníamos, incluye a Armando obviamente, me incluye a mí, todas las semanas. Esto yo lo rescato, ¿por qué razón? Porque este sistema tiene desde el 3 de marzo y al día de hoy se han inscrito 33.777 avisos. Mejor dicho, en este sistema, que es un sistema informativo, automático, se han inscrito esa cantidad de avisos. Imagínense si esos avisos se hubiesen representado en títulos, el tiempo que nos hubiese generado eso. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver, obviamente, con el aporte que hace la institución, si bien es cierto, no desde la función esencial, que es calificación y publicidad, sino a través de este sistema que administramos a propósito nosotros. Porque estos 33.777 avisos han significado que se han inscrito créditos ascendentes a 7.571 millones de soles. Digamos, eso es más o menos lo que ha significado la inscripción desde el 3 de marzo hasta acá. Mejor dicho, se ha movido la economía, se han otorgado créditos y esos créditos están siendo garantizados por el importe de 7.571 millones. Y eso también es algo importante, repito, porque no solamente el registro aporta a la seguridad jurídica y al desarrollo económico a través de su labor esencial, que es la calificación y publicidad de los actos y contratos, sino a través de sistemas que por ley se le encargan a él, se encargan a nosotros, la administración, y este es un equipo que funciona con 8 personas. O sea, son 8 personas las que trabajan en este sistema, y repito, el resultado, quiero seguir reiterando el tema, 7.571 millones que están, digamos, aquí garantizados en este sistema. Entonces, esos son temas que son importantes. Ahora sí, por favor, permítaseme pasar a la segunda ronda de preguntas. Bien, para nuestro invitado, Jorge Zapata, ¿qué otros cambios consideras que puede implementar la SUNAR para fomentar el desarrollo empresarial? Bueno, como esta es mi última intervención ya, quiero felicitar por el concepto del evento, ¿no? Simplificación para el desarrollo empresarial. Obviamente, nosotros como representantes del sector empresarial estamos convencidos de que hay que darle todas las facilidades a las inversiones, hay que darle todas las facilidades a los emprendedores para que desarrollen sus negocios. Eso le da crecimiento a la economía, le da desarrollo al país, da empleo y es lo que finalmente saca de la pobreza a mucha gente. Mejoras por hacer hay muchas. Algunas probablemente sean bastante complejas, ¿sí? Y se la dejaría a los especialistas para que las analicen más. Pero yo creo que fundamentalmente tenemos que tener en el Perú un mejor catastro.
¿no? Hay muy pocas municipalidades que tienen un buen catastro y ahí creo que podría hacerse convenios con las municipalidades que no lo tienen para facilitar que éstas lo tengan, porque eso también facilita muchísimo los negocios, ¿no? La toma de decisiones del empresario depende mucho de la confianza que tenga en el sistema, de la confianza que tenga en la información que obtiene. Entonces, si uno recurre a un catastro que sabe que tiene todas las garantías, le va a dar mucho más confianza para tomar una decisión y adquirir rápido un inmueble para desarrollar un proyecto, ¿no? Quizás una cosa también que sería interesantísima es que nos eviten en algún momento leer esos títulos que se escribían a comienzos del siglo XX, ¿no? A mano. Tal vez la inteligencia artificial ya no nos podría proporcionar una herramienta para que esos títulos pasen a letra, a máquina y nos faciliten muchísimo la vida a todos, ¿no? Otra mejora siempre está vinculada a los plazos, ¿no? Si los plazos se pueden mejorar, también se toman decisiones de inversión más rápido, los negocios fluyen más rápido y eso contribuye también al crecimiento económico. Las atenciones de los registradores, que también se dan y es importante que los registradores atiendan porque siempre hay dudas por parte del administrado en cuanto a alguna observación que pudiera haber o a explicar cómo se levanta esa observación, pero a veces esas atenciones se programan con un plazo un poco extendido. Entonces hay algunas mejoras que se pueden hacer. Por supuesto, mejorar la tecnología para la firma digital, ¿no? Para inscribir actos, no necesariamente en la ciudad, ¿no? Que se puedan inscribir fuera del tener la presencia en la ciudad donde se va a inscribir un título y no tener que acudir físicamente la persona. Entonces yo creo que la SUNAR siempre ha estado a la vanguardia de la modernidad, de la digitalización, de llevar los procedimientos a esta agilidad utilizando las herramientas tecnológicas, las últimas novedades en las herramientas tecnológicas para poder facilitarle la vida al administrado, que de eso se trata finalmente, ¿no? Por ejemplo, nos acaba de dar el moderador un ejemplo de las garantías que se han constituido, ¿no? Y la doctora del tribunal nos hablaba de los poderes del administrado, los poderes de la empresa, del gerente que tiene para poder hacer los actos necesarios, ¿no? Y evidentemente me lleva a la siguiente conclusión, tomando en cuenta las opiniones de ambos, ¿no? Si un gerente puede constituir una garantía, entonces inmediatamente podría liquidar esa garantía sin necesidad de que el poder esté específicamente marcado o descrito para eso, ¿no? Porque el gerente que acepta constituir una garantía está actuando con el poder de la empresa y constituir una garantía puede constituir un elemento, un acto gravoso para la empresa, ¿no? Pero si tienes autoridad, algo que no es gravoso para la empresa, sino levantar esa garantía, por supuesto que debería, sin necesidad de que esté específicamente tipificado, especificado ese poder, levantarlo, ¿no? De manera que yo creo que vamos en buen camino y felicito una vez más la organización de este evento. Muchas gracias a Jorge. Bueno, esta pregunta quiero reformulársela al profesor Orlando, ya como docente universitario y como usuario del servicio registral. ¿Qué otras barreras burocráticas considera usted que la SUNAR podría eliminar? No es sencillo porque podría adelantar opinión y quisiera no hacerlo. ¿Sí? Cuido mucho eso, igual que mis colegas de la sala. Pero creo que
tienen que concentrarse como en 3 campos centrales para evitar barreras en la actividad registral, ¿no? Uno, el tema de las tasas registrales es siempre un campo de conflicto. Entonces, tiene que haber una evaluación permanente de las tasas según la metodología de cálculo del año 2010 que la PCM aprobó para poder señalar los montos exactos que se pueden hacer con componentes directos e indirectos que sirven para cobrar este precio al público, ¿no? Evidentemente, cuidando de que no haya un enriquecimiento injusto de la administración, que no haya un afán de lucro, porque la administración no puede lucrar, tampoco puede especular por mandato constitucional. Entonces, esa parte siempre tiene que cuidarse, más si la configuración de SUNARP es muy particular, porque ustedes no vienen de las transferencias intergubernamentales, ¿no? Su presupuesto está compuesto fundamentalmente por tasas, y esto creo que también tiene que ser reflejado, me parece, en una ley especial que les permita tener un ciclo presupuestario autónomo, diferente, ¿no? Igual que otras administraciones como las beneficencias públicas, que tienen unas fórmulas de desarrollo económico distintas, ¿no? Esto me parece que el MEF no ha avanzado, se ha quedado muy atrasado en su idea haciendística clásica, ¿no? Que nos ha llevado a tener buenos índices macroeconómicos y de manejo general de la administración, pero que no se fija en esas particularidades para mejorar la eficiencia de la gestión económica de las administraciones. Eso por un lado, ¿no? El otro punto conflictivo también tienen que ser las normas, ¿no? Las normas reglamentarias son siempre un campo de la informalidad en Perú. Y lo digo con toda sinceridad, el próximo pleno del Congreso, ojalá, ya lo dudo porque es una discusión difícil, tiene que crear una ley orgánica del ejercicio reglamentario. En Perú se nos ha ido la mano de todo el ejercicio de las normas infralegales. Aprueba una norma infralegal un subgerente, aprueba una norma infralegal un hijo de vecino dentro de la administración. El poder reglamentario, desde que los españoles llegaron a este territorio, cuando nos delegaron el derecho administrativo occidental, está en manos de los órganos de gobierno, de las administraciones. No puede estar en manos de cualquier órgano administrativo. Entonces, eso tiene que llevar a una protocolización, además de cómo se hacen los reglamentos. Y fuera de todo eso, tenemos ya obligaciones internacionales puestas a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en el año 2008 nos metió en campos de la publicación previa de los proyectos, que ahora incluso se ha desarrollado todo un campo adicional de la publicación de anteproyectos, fuera de todo este marco de calidad regulatoria que a mí siempre me ha parecido un poco extraño para el ejercicio reglamentario, que también tiene que codificarse dentro de esta futura ley orgánica, que me parece es clave para poder formalizar más a la administración, incluyendo SUNARP. Y un tercer elemento, también conflictivo, me parece es saber discriminar bien la discrecionalidad registral. A mí siempre me llamó la atención el uso de conceptos indeterminados que tienen ustedes. Y lo digo porque yo he tenido muchos alumnos en la maestría de la universidad que vienen del mundo registral, que vienen a prepararse en derecho administrativo con nosotros. Y claro, cuando les enseñan la parte general, y ustedes vienen de la parte especial, la discrecionalidad para ustedes no la entienden, pero la utilizan todos los días. Cuando uno utiliza discrecionalidad y argumenta en un título final, tiene que elevar los estándares de motivación. Los estándares de justificación tienen que ser mucho más altos. No pueden basarse solamente en la mera apreciación aplicativa de las categorías jurídicas, de la fuente normativa o lo que corresponda. Tiene que darse todo un análisis argumentativo que justifique una decisión por opción, por ejemplo, dentro de la discrecionalidad registral que suelen usar ustedes. Ese campo, si ustedes no lo saben llevar bien, puede terminar en barrera irracional en algún punto. Entonces, también es un campo conflictivo. Pero para cerrar y conectar con lo que había dicho el señor Zapata, quiero hablar ahora sí como profesor, no como miembro de Barreras, ¿ya? Porque creo que ahí estamos cerca ya del inicio de una elección fundamental para el país, fundamental para unir los dos campos que nos toca, o seguir siendo un país mediocre o llegar al primer mundo, que creo que es lo que aspiramos todos, ¿no? Hay 3 revoluciones en Perú que me parecen claves, revoluciones buenas, ¿sí? 1, la revolución de las personas. 2, la revolución urbanística, que justo conecta con lo que usted había señalado. Y 3, es la revolución basada en la gestión. La revolución de las personas en el mundo público es la creación de un verdadero sistema de función pública profesional. Lo que no hemos hecho nunca en la República es tener funcionarios profesionalizados. Y eso ha sido una debacle para nuestro país. A pesar de que los funcionarios profesionales, los cuerpos burocráticos profesionales, lo han salvado siempre. El último ejemplo ha sido el año 2022, cuando los cuerpos profesionales hicieron su trabajo. La Fuerza Armada Policiaca hizo su trabajo. Son cuerpos de carrera. Tienen tradición, igual que el servicio diplomático. Entonces, la mayor inversión que podemos hacer en nuestra administración no está en las tonterías antiformalistas meramente.
está en invertir en las personas. Y eso, lamentablemente, los gobiernos no lo quieren hacer porque les gusta el sistema de botín. Entonces, los políticos tienen que comprometerse a meterse en este campo, sea con la ley del servicio civil o sea con cualquier otro modelo. Pero tiene que haber un modelo de carrera o un modelo en general de burocracia profesional, porque si no, no vamos a poder construir catastros, no vamos a poder hablar de discrecionalidad, no vamos a poder tener plenos registrales, no vamos a poder hablar de barreras, porque si no hay personas, no hay actividad administrativa. O sea, así de claro. 2, el tema urbanístico. El 60 y pico % de la población ya vive en ciudades en Perú y vamos con tendencia a que la gente vive en la costa y se concentra en el centro. Esto lo acaba de estudiar la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura recientemente. Entonces vamos a tener casi 16 millones de personas viviendo en el centro del país. ¿Eso qué significa? Que necesitamos otro tipo de ciudades. La función urbanística tiene que empezar a dinamizarse desde este lustro que viene. Tiene que haber toda una configuración nueva del ejercicio de hacer ciudad. No la configuración tradicional barrial que tenemos ahora, que lo notas cuando vienes a las ciudades del norte, en donde no hay el desarrollo de espacios públicos, donde no existe el ejercicio del principal bien público que tiene que haber en una ciudad, que es la vía pública, ¿no? La registrabilidad y la protección de esos bienes demaniales que son fundamentales y que ahora la Ley de Gestión de Espacios Públicos las ha puesto sobre sus hombros, en las manos de SUNAR y de las municipalidades. Pero eso implica un tema, que es la revolución final. Tenemos que cambiar la descentralización. Nuestra descentralización ha hecho que seamos más centralistas que antes. Eso es innegable, ¿ya? Lima ha crecido una barbaridad porque es Lima, pero las provincias por sí mismas y por el desapego al ejercicio de potestades que le da la descentralización, no han hecho lo necesario para construir sociedades competitivas que puedan competir con la capital. Eso pasaría en cualquier país en donde 2/3 del presupuesto público ha ido a manos de las provincias. Entonces, esas 3 revoluciones conectadas tienen que iniciarse el próximo gobierno o nunca vamos a poder llegar al horizonte del primer mundo, porque siempre vamos a seguir en el camino intermedio de tener ingresos macroeconómicos interesantes, somos un país modelo en varias cosas, pero no tenemos ciudades importantes. No podemos desarrollar aspectos fundamentales de la libertad civil dentro de las ciudades y el peruano mantiene esa insatisfacción ontológica de no vivir decentemente, porque en el fondo no tiene nada que mostrar al frente y sus necesidades vitales no son cubiertas por ciudades que no tienen la apariencia de ciudad para empezar. Entonces, todo eso tiene que partir por esas 3 revoluciones que creo yo son las claves y que tienen que aparecer, sea en la derecha, en la izquierda, como la verdadera discusión. La discusión no es la criminalidad, la discusión es esas 3 cosas, a mi modo de ver. Gracias. Bien, finalmente quisiera preguntarle a la doctora Elena Vázquez, ¿qué otros criterios o específicamente qué otras resoluciones puede o ha emitido el Tribunal Registral para apoyar el desarrollo empresarial? Bueno, yo creo que también podemos hablar en la línea de lo que nos está diciendo el doctor Viñolo, debemos tener una ciudad más ordenada, la merecemos, ¿no es cierto? Entonces, existe pues una nueva norma que tenemos que no está vigente porque no se ha aprobado el reglamento, su reglamento, que lo que está haciendo eso, que ya no haya más regularizaciones, que las edificaciones ya no tengan ese plazo que siempre se ha estado teniendo para regularizar con más plazos y siempre es el eterno, ¿no? Dejar pues que la gente siga construyendo sin licencias, sin conformidades de obra, etcétera, ¿no? En el Tribunal Registral ya desde el año pasado hemos tomado una postura de cambio, un cambio total para apoyar la formalidad de las edificaciones, de las urbanizaciones, en pro de tener todos el derecho a tener una ciudad mejor, ¿no? Y estamos acorde con las normas urbanísticas que se están aprobando. ¿Por qué? Porque antes permitíamos, porque decíamos, total, somos un país informal, permitamos el cambio de uso de un predio rústico a un predio urbano por el simple hecho de que la municipalidad emita una resolución. Cuando eso no había de por medio una habilitación urbana, lo permitimos muchos años. Yo reconozco que yo misma he firmado ese tipo de resoluciones porque era un tema de que íbamos como una especie de predictibilidad, lo íbamos pasando y aprobábamos las resoluciones así, hasta que nos dimos cuenta que esto ya no da más,
¿Por qué? Porque nos estaban trayendo parcelaciones en plena ciudad, ¿no? En plena ciudad o en áreas de expansión urbana que eran totalmente evidente que se estaban saltando el proceso de habilitación urbana. Entonces hemos aprobado ya un precedente de observancia obligatoria en la cual para la subdivisión estamos requiriendo que haya una previa habilitación urbana, ¿no? Es verdad que los usuarios están muy molestos y seguramente por ahí que van a llegar a las altas esferas de la SUNAR a decir cómo es posible que hayan cambiado de criterio, no están apoyando a las personas de menos recursos, pero es que si no hacemos esto, nunca vamos a tener una ciudad verdadera donde vivir, con verdaderamente una ciudad que merezca vivirla y que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una mejor ciudad que la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido la mayor contribución que el tribunal ha tenido. Ya no importa que hayan inscrito su cambio de uso de rural a urbano, eso ya no sirve. Si quieren traer un acto posterior, van a tener que habilitar el predio. Entonces, me parece que eso ha sido un cambio muy importante en la línea que nos decía el doctor Viñolo. Y también relatar de que el tribunal registral, pues, se está modificando la Ley General de Sociedades y qué bueno que se están mirando los pronunciamientos del tribunal registral, ¿no? Y como ya les adelanté, en esta comisión se ha tenido a bien incluir una norma en la cual pues se considere la intervención del liquidador en transferencias formalizadas en fecha posterior a la inscripción de la extinción de la persona jurídica. Esto para nosotros ha sido una noticia muy gratificante y esperamos que se concrete, ¿no? Y así como que también en la legislación se ya tiene que considerarse este tema de los bitcoins y las nuevas tecnologías. Vamos hacia ello y yo creo que no podemos cerrarnos, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial, totalmente de acuerdo con la doctora Madrazo, no va a sustituir la labor del registrador, obviamente, pero sí nos puede ayudar, nos puede apoyar. ¿En qué nos puede apoyar? En la jurisprudencia registral, en la búsqueda de resoluciones, de criterios interpretativos, de tal forma que en línea nosotros podamos tener la información. Tengo un caso tal, a mí también me ha llegado, y ponernos de acuerdo antes de que salgan criterios contradictorios. Yo creo que eso se puede hacer. Yo creo que hacer las consultas en línea sobre la jurisprudencia registral de lo que se está discutiendo va a ayudar a que haya cada vez menos contradicciones y más predictibilidad, ¿no? Gracias. Bien, se han formulado algunas preguntas una de ellas para el doctor Orlando Viñolo. La pregunta es la siguiente. Dice, un registrador de predios solicita el cumplimiento de requisitos que no están contemplados en la ley o reglamentos de inscripción. Pero aún así, el registrador, en una reunión solicitada con él, se reafirma en solicitar dichos requisitos para conceder una inscripción y se justifica al indicar que cada registrador es autónomo y solicita los requisitos que considera necesarios para tener convicción. Pregunta, ¿ese caso sería una barrera burocrática por parte de la SUNAR? No es tan fácil porque tiene discusión recursiva en su régimen. O sea, ustedes tienen la capacidad de recurrir para llegar justamente a manos de la doctora. Que no le voy a pedir que adelante opinión, evidentemente, ¿no? Y agotado eso, se abre un espacio. Pero no es tan sencillo porque, uno, tendría que demostrarse que la discrecionalidad utilizada por el registrador es irracional e ilegal. Y esa demostración implica o contraposición completa contra la ley o un reglamento o desproporción entre el objetivo y los medios utilizados. Eso es argumentación. Entonces, ojo con eso. Yo voy en contra de muchos de los abogados que venden la idea de que barreras es algo fácil de utilizar. No. Barreras implica hacer una actividad quirúrgica dentro del derecho para extraer un campo denunciado, entregarlo a manos del Indecopi con argumentos y decir, acá está la justificación de la ilegalidad con estos medios probatorios. Y esta es mi pretensión de inaplicación. Entonces, es un campo difícil. No es como planteaban algunos congresistas, incluyendo algunos congresistas de derecha, por cierto, que viene a haber una presunción de barrera. Así no funciona.
Porque si tú haces lo contrario, la administración en cuestión puede terminar paralizada. Y eso a mí me crea muchos problemas, ¿eh? O sea, una administración paralizada por solamente la colocación de una denuncia es un campo antijurídico, a mi modo de ver. Entonces, tiene que haber toda una argumentación como la que he señalado para poder plantear de una manera certera una denuncia por barreras en el caso registral. Porque además tienen su sistema recursivo. Eso que es lo más interesante, en el fondo. La siguiente pregunta es para la doctora Elena Vázquez. Doctora, es muy importante su apreciación acerca de que la literalidad no debe de ser la norma, sino lo que sea la interpretación establecida del derecho y la norma involucrada. Es cierto que quien puede lo más, puede lo menos, si puedes enajenar, puedes grabar. Si esta apreciación es así, ¿se puede llevar al pleno registral o a un precedente registral para que quede establecido y sea respetada por las instituciones bancarias y financieras que no tienen este criterio? Hay que educar, ¿no es cierto? Hay que empezar a educar. Los de los bancos, las financieras y otras instituciones exigen porque nosotros les damos. Y van a exigir cada vez más porque nosotros les damos. Entonces, pongamos un freno a eso. Realmente este tema que se ha planteado esta tarde, sí, es verdad. Tienen razón, ¿no? Porque me he dado cuenta que es verdad, ¿no? Los asientos cada vez han crecido más. Gracias, doctor, por darnos ese dato. Yo la verdad es que lo veía, pero no, mejor dicho, ¿cómo es? Lo vi, pero no lo miré, o algo así. De verdad se me pasó y porque hemos tenido hace poco en mi sala un caso de una certificación de vigencia de poder donde eso reclamaba el usuario, ¿no? No han puesto tal párrafo. ¿Qué? Pero es verdad, y teníamos que ver que sí, que no habían puesto tal párrafo. Entonces, todo esto se hace tedioso, largo. Yo creo que sí podemos hacer hay que ver la fórmula, ¿no? Hay que ver la fórmula, voy a revisar el tema porque me ha interesado particularmente a ver si esto se puede llevar a un pleno. Obviamente, como dice el doctor Viñolo, mucha discrecionalidad hay en la interpretación que hace el registrador. Nosotros lo que tratamos en segunda instancia es ejercitar la argumentación jurídica. Un criterio va a ser más valedero mientras más fundamentación tenga. Yo creo que si está muy bien fundamentado, no va a haber ningún problema de aceptación. Y el banco dirá, pues, bueno, si no te quieren dar, ya. Y si tienen este criterio, yo comprenderé que no te debo exigir una precisión sobre un determinado poder, ¿no? Entonces, empecemos a cambiar nuestros criterios, no solo en segunda instancia, sino en primera. También en primera instancia los registradores pueden tener otra aptitud, ¿no? Otra actitud. Gracias. Bien, finalmente, ya como comentario final, poner énfasis en que Jorge Zapata ha solicitado que se mejore el catastro. Bueno, todos los que trabajamos en el registro también quisiéramos que se mejore el catastro, que se implemente el catastro. Como ustedes saben, el registro no es un ente generador de catastro. Lo que nosotros hacemos son bases gráficas y la ley vincula el catastro realizado por los entes generadores con el registro de predios. Definitivamente un catastro multipropósito, no solamente con fines de saneamiento inmobiliario, de fines inmobiliarios, o prediales, sino un catastro que sirva para efectos de seguridad ciudadana, control de desarrollo urbano al que ha hecho referencia el doctor Viñolo, y fundamentalmente un catastro que identifique las zonas de riesgo para efectos tributarios. O sea, la implementación de un catastro fuerte, de un catastro multipropósito, es una tarea pendiente en nuestro país y en mayor medida si es que este catastro se vincula con nosotros, con el registro. Otro tema que quería comentar de Jorge Zapata era el tema de las atenciones de los registradores. Efectivamente, nosotros, como saben, tenemos un servicio que es Agenda tu Reunión, a través del cual usted, el ciudadano, puede directamente acceder a un calendario de agendas
que tiene el registrador. El ciudadano ingresa a este servicio y él mismo puede escoger el día y la hora disponibles que tiene el registrador para que él lo atienda. Obviamente el requisito es que el título se encuentre ya calificado o con observación. Y este mismo servicio también se puede pedir, obviamente, para quienes trabajan en las bases gráficas registrales. Jorge Zapata también ha pedido de que la utilización del mundo digital sirva para facilitar la vida del ciudadano, y eso es justamente lo que busca la SUNAR a través de mecanismos como la presentación a través del CID, a través del CID ciudadano, a través del CID notario, la utilización de estos mecanismos de Face ID o el control facial que hemos implementado recientemente. Y él habló de un tema que me parece importante y que lo voy a comentar también. Él decía, ¿por qué no se utiliza esto para leer esas letras manuscritas que están en los tomos? Bueno, yo quiero decirle a él que mañana los colegas que van a participar en nuestra exposición de implementación de inteligencia artificial, los registradores, los invito, justamente van a ver una demostración de lo que se está trabajando con respecto a esto. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente ya advertimos este tema y el día de mañana van a poder ustedes apreciar ya. Recuerden que el proyecto de inteligencia artificial forma parte de nuestra área de innovación tecnológica que tiene, de innovación que tiene la SUNAR. Y ahí ustedes van a poder apreciar ya el aporte que ha hecho el equipo del ingeniero Exxon Rojas. Justamente Exxon va a mostrarles cómo ya es posible a través de la utilización de la inteligencia artificial no llegar, si bien es cierto, a una transcripción absolutamente literal, porque eso también hay que decirlo, hay letras escritas de 1860 o 90 que no va a ser posible que la inteligencia artificial, pero créanme, yo lo he podido ver, es un texto que en su sola lectura ya nos permite ya poder entender aquello que los que hemos trabajado en tomos, como el doctor Rodríguez, en tomos, saben que es complicado este tema. Entonces, mañana, por favor, yo les pido que ustedes nos acompañen a ver este aspecto de la inteligencia artificial y vean cómo ya estamos trabajando a través del laboratorio de innovación. Lo otro es que quiero también resaltar el tema de que, por favor, cuando deneguemos el servicio o emitamos un pronunciamiento negativo ante una solicitud de inscripción, utilicemos lo que el doctor Viñolo ha establecido. Elevemos nuestro estándar de motivación, porque me parece que eso es importante. El ciudadano tiene derecho a saber por qué razón no se está permitiendo el acceso al registro. Y eso lo vamos a realizar, obviamente, elevando este estándar, motivando en forma clara y precisa. Hay una comisión que ha estado trabajando justamente en una primera etapa, sobre la redacción de las esquelas, cómo vamos a tener los campos de las esquelas en una primera etapa, y la segunda etapa va a ser, obviamente, en qué lenguaje tenemos que aterrizar, me parece, el lenguaje con el que nos dirigimos a los ciudadanos para que ellos comprendan este tema. Y finalmente, recoger lo que también el doctor Viñolo ha hablado de las 3 revoluciones, el de las personas, la urbanística y de gestión. SUNAR obviamente tiene que ser parte de ella, porque los 3 aspectos que él ha señalado, el tema de los profesionales altamente calificados, yo no tengo la menor duda de que en SUNAR todo el personal que trabaja en la institución tiene las condiciones para brindar un servicio al ciudadano y brindar obviamente un servicio de calidad. Un servicio que le dé valor público al servicio que nosotros damos. Es importante tener este tema, el tema urbanístico que corresponde obviamente a los colegas registradores de predios, y el tema de la gestión que nos corresponde de una u otra forma a todos. Dicho esto, quiero reiterar el agradecimiento a Jorge Zapata por habernos acompañado, a Orlando Viñolo, muchísimas gracias, y a la doctora Elena Vázquez, y agradecerles a todos ustedes el tiempo que nos han dedicado en escucharnos y formular sus preguntas, a los que están aquí presentes y a los que nos acompañan a través de la web. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.